Comenzamos nuestro segundo día en el Parque Nacional Chaco. Una niebla débil cubre el bosque en el momento de la salida del sol. Las aves ya estaban recorriendo las mesas en busca de alguna migaja. Algunas se acercaron cuando estábamos por preparar el desayuno. Los muitú fueron de las primeras en ser confiadas y llegar a nuestro lado. Les ofrecimos flores, pero no las aceptaron. A ellos y a las urracas les interesaban nuestros alimentos. Descubrimos que por más que estén embolsados, eso no los protege del todo, especialmente de la fuerza del pico de los muitú. En las ramas de los árboles siempre hay aves, en especial en horas del amanecer. Y el suelo suele ser recorrido por otros más. Las ramas muertas de unos árboles son posadero de aves, en general elegidas por las del tamaño medio o grande. La niebla dificulta apenas su visibilidad. Uno muy hermoso que posó allí fue un macho de carpintero lomo blanco. En tanto que las más llamativas que pararon fueron los tucanes. Estuvieron más o menos un minuto, luego se fueron para no volver. Entre la vegetación ribereña apareció un ipacá, emitiendo su distintiva y sonora vocalización. Se fue gritando hacia el sector de las parrillas. Momentos después la vimos comiendo quizás restos de grasa o algún insecto que estuviera aprovechando algún resto de comida. Allí debajo andaba un trepador gigante. De a poco el sol iba subiendo, a la vez que se disipaba lentamente la niebla. Algunos ya se estaban preparando para comenzar el día. Los monos de a poco se iban desperezando y entrando en actividad. La disipación de la niebla y los primeros rayos del sol iban poniendo en marcha a todas las aves, que deambulaban entre las copas de los árboles o se acomodaban el plumaje en la entrada de sus nidos, como las cotorras. Sobre un árbol de la costa del río vimos nuevamente al aguilucho pampa. De seguro era el mismo del día anterior. Desde ahí enfilamos a las oficinas de los guardaparques, pero antes de llegar aparecen un loro hablador y un chimachima. Los chimachimas habitan el norte de Argentina y son muy similares a los chimangos, de los que se diferencian por su plumaje claro.
Allí cerca hay un cartel con información del parque y una foto de carpintero. Casualmente, en un árbol de al lado había un nido activo de carpintero lomo blanco. Primero vimos a esta hembra llevando una larva para alimentar a sus pichones. En tanto que el macho estaba posado en una rama cercana. Luego de unos minutos, ambos comenzaron a deambular por las cercanías, hasta que se fueron lejos. Las primeras horas son las mejores para observar aves. Las aprovechamos y nos seguimos maravillando con toda la actividad que vimos. Antes de terminar nuestra recorrida del camping, encontramos a otra ave buscando grasa en las parrillas, esta vez un zorzal colorado. Aprovechando el día soleado, salimos caminando a recorrer un largo sendero. Debido a las lluvias de días anteriores, los caminos estaban clausurados al tránsito vehicular. El primer tramo atraviesa un bañado, donde se pueden ver varias especies de estos ambientes y escucharse sobre todo a las ranas maulladoras, con sus muy sonoras vocalizaciones. Ya saliendo del bajo empezamos a encontrar otra vegetación y pudimos ver otras aves. Tuvimos la suerte de encontrar a una yeruti gris tomando sol. Por lo general se ocultan en lo alto de los árboles. Es muy común que desciendan en las horas crepusculares. Con toda esa diversidad de plantas con flor, prosperan los picaflores. El primero que vimos fue un picaflor bronceado, que vocalizaba a menudo. A la segunda que vimos fue a una hembra de picaflor verde. Estuvo un buen rato tomando sol, acomodando su plumaje y quitando su comezón. El nombre de la especie viene dado por el plumaje verde esmeralda del macho. Unos pasos más adelante tuvimos una visión fugaz de una monterita cabeza negra. El camino atraviesa muchos sectores de bosque nativo. Su biodiversidad nos va asombrando paso a paso. Nuestro paso se ve flanqueado por una gran cantidad de herbáceas florecidas. Estas atraen a muchos insectos polinizadores.
como las mariposas. Entre el follaje andan pájaros, pero son difíciles de observar, como esta tacuarita azul, en tanto que el cielo es surcado por el planeo de los jotes. Nos desviamos del camino principal y tomamos otro más angosto, que atraviesa un bosque un poco más seco, donde ya crecen algunas especies diferentes. Por ese camino se llega al mirador del Palmar. Antes de llegar se debe recorrer una corta y sinuosa senda que va atravesando un bosque ralo, donde se filtran bastante los rayos del sol. El bosque va dando paso a una sabana baja donde hay un mirador desde donde se puede apreciar un lindo palmar de Caranday. También se veían varios árboles y arbustos muy bellos. Entre ellos se dejaban ver algunas aves. El más interesante fue el chotoy, un furnárido complicado de ver, ya que se esconde entre el follaje denso de arbustos y árboles pequeños. Las hojas de los caraguatá eran el hogar de numerosas arañas, que construyen su morada en forma de embudo tejiendo sus telas, a la vez que les sirven para cazar. De regreso por el sendero que pasa por el bosque poco denso, vimos muchas interesantes especies, que buscan insectos entre el follaje y la corteza de los árboles. Vimos por primera vez a dos especies de burlistos. El burlisto cola castaña es bastante similar al pico negro y al pico canela. Sin embargo, el burlisto castaño es un poco más llamativo por su coloración castaño rojiza. De plumaje más impactante aún es el fueguero. Los machos son totalmente rojos, bien diferentes a las hembras que son completamente amarillas. Pero si hablamos de pájaros llamativos, sin dudas en este bosque uno de ellos es el picapalo colorado. Este singular furnárido de pico muy largo y curvado se dedica a buscar pequeños invertebrados entre grietas, ranuras y oquedades, presentes en troncos y ramas de árboles.
Seguimos adelante y en partes más densas encontramos una choca corona negruzca y a un macho de frutero negro. Al llegar el mediodía, los insectos están más activos. Se pueden ver muchas hormigas de diferentes tamaños y especies. También seguimos encontrando más especies herbáceas florecidas. En las primeras horas de la tarde llegamos al camping y luego de un largo descanso observamos nuevamente la actividad de aves. Fue entretenido observar a un ipacaá bañarse en un pequeño charco semioculto entre la gramilla. Siempre es un placer encontrar una hermosa rapaz como el aguilucho pampa, además de escuchar su llamado. En las inmediaciones nos encontramos nuevamente con el chimachima. Al rato aparece un par de cardenales que nos cautivan siempre por su belleza. Hacemos una breve caminata por el parque para ver si encontramos más especies de aves. Vimos nuevamente al aguilucho pampa, pero más de cerca y con mejor luz. En la entrada del camping, en una interesante arboleda, encontramos al tarefero, un vivaz y pequeño faunárido que recorre los troncos en busca de diminutos invertebrados. Fue otro registro novedoso para nosotros. Terminaba la tarde e íbamos haciendo los últimos registros, pero con compañía. Muy cerca de nosotros había bajado un carpintero real a comer hormigas. Luego pasamos varios minutos viendo cómo acudían a beber varias aves el agua que se había juntado en un tronco muerto.
Viendo más a lo lejos, en dirección al río, encontramos a un gavilán patas largas. Cerca de la puesta del sol nos acompañaron por bastante tiempo los muitú, que fueron una grata compañía en nuestro descanso, aunque guardando la comida y vigilándolos un poco. Con ellos terminamos la jornada. El día siguiente tendríamos nuevos senderos por recorrer, pero eso lo verás en el próximo video. No te lo pierdas.